En ocasiones me han preguntado que si el Bacanora se echa a perder. Y yo les digo que... ¿Qué hubo? Mi nombre es Joan Coronado, el del Bacanora. ¿Qué hubo? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, donde vamos a aprender qué es el Bacanora. El día de hoy vamos a hablar sobre esta bebida, que es originaria de aquí de Sonora y se elabora hace más de 400 años. O sea, imagínense, antes de que llegaran los españoles. Era como un tepache o un pulque, se pudiera decir, en donde esas bebidas solamente son fermentadas y no destiladas. Pero a la llegada de los españoles, un misionero jesuita introduce lo que es la destilación, en donde vieron que tenía bastantes propiedades y ayudan tanto a la digestión, la circulación de la sangre, entre otras cosas más, que más adelante vamos a ir conociendo. Pero hablando sobre los ópatas, para la gente que no conoce, es una etnia casi extinta de aquí de Sonora, donde se pudiera decir que los descendientes de esta etnia son los típicos vaqueros de los pueblos que tienen denominación de origen Bacanora. Simplemente, a la llegada de los españoles, hay una figura muy famosa que es el Padre Quino. Imagínense, esta persona fue tan importante que le pusieron a una playa Bahía de Quino. Y aparte, uno de los pueblos mágicos que tenemos aquí en Sonora se llama Magdalena de Quino. Este personaje inculcó a los ópatas, o en este caso a los naturales de aquí de Sonora, la agronomía, la agricultura y muchas otras costumbres. Una vez que le inculcaron la agricultura y la ganadería, estos vaqueros se asentaron en diferentes pueblos, que si se fijan también, siempre por lo general hay un arroyo enseguida de esos pueblos. Eso les facilitaba el conseguir agua para sus siembras y también obviamente para sus comunidades. De hecho, cuenta la historia que de aquí de Sonora, o bien conocido como la Nueva España, se llevaron algunos litros, bueno, galones de Bacanora hacia España. ¡Esto no era parte del trato! Esto para demostrarle a los reyes una nueva forma de economía y comercio que se estaba utilizando aquí en Sonora y también en el sur de México. Tal fue el éxito del Bacanora que en los años 1800 se comercializaba a grandes cantidades. Había fábricas gigantes, había marcas registradas, licencias y hasta hay registros que se exportaba el Bacanora a Estados Unidos. O sea, imagínense, había fábricas que tenían hasta 150 trabajadores y aparte era una parte fundamental de la economía de aquí del estado. ¿Cuánto que ustedes no sabían que ya se comercializaba a ese grado? Pero en el año 1915 el actual presidente Plutarco Elías Calles, que también es sonorense, prohibió la elaboración, consumo y producción de los destilados en todo México, a tal grado que el Bacanora estuvo prohibido 77 años. Y adivinen qué destilado fue el primero en legalizarse. Quisiera que ustedes me comentaran aquí nuevamente, ¿qué creen? ¿El tequila, el mezcal o el Bacanora? El primero fue el tequila, que solamente estuvo prohibido como aproximadamente unos 30-35 años, si bien no recuerdo. Por eso mismo, el tequila nos lleva casi años luz de la comercialización de los destilados de agave. A tal grado que, como les dije en el anterior video, ahorita a nivel internacional México es conocido como el tequila y el mariachi, pero no por mucho tiempo, ya viene el Bacanora. En la actualidad el Bacanora se elabora en su mayoría de una manera artesanal, y digo mayormente porque ya hay algunas fábricas que lo producen de una manera industrializada o semi-industrializada, donde los semi-industriales se pudiera decir que son la mayoría de los que los producen ya formales, con su licencia, con su marca registrada, con su botella bien formalita y bien legal. Lo producen semi-artesanal para poder recuperar todas esas mermas que se tenían anteriormente, porque simplemente la fermentación artesanal se elabora en barrancos, o en este caso hoyos ademados con piedra, donde se tenía bastantes mermas, y se los digo por experiencia. Y actualmente, al momento de estar viendo tanta escasez de agave, tuvimos que actualizarnos
para poder quitar todas esas mermas que teníamos. Imagínense, hacíamos un bacanora de suma calidad, pero en vez de 32 galones obteníamos 10 o 15. Y al momento de empezar a comercializarlo y obtener tanta demanda, dijimos, no, esto no se puede quedar así, tenemos que hacer algo. Por eso en su mayoría de las personas que realizamos el bacanora ya formal, hemos optado por utilizar tambos de acero inoxidable, y aparte hay otros más que lo elaboran con tambos de plástico de grado alimenticio para así no tener más mermas. Nosotros estuvimos al principio como que un poquito en contra de hacer esos cambios, porque para nosotros era de suma importancia mantener la manera artesanal. De hecho, hay muchos más productores todavía en las sierras de Sonora, en los pueblos que tienen la denominación de origen, que siguen haciendo el bacanora de una manera muy artesanal, en este caso ancestral, donde siguen utilizando los barrancos de fermentación, los hornos debajo del suelo y una destilación en tambos de fierro como los utilizaban en la prohibición. Déjenme les cuento que a mi bisabuelo le tocó hacer el bacanora de manera ilegal en la sierra de Sonora, y para poderlo realizar en esos entonces se tenía que encontrar un lugar adecuado en donde, número uno, tenían que tener sombra de un mezquite, un arroyo a un lado, y aparte estar en un lugar que estuviera entre cerros, entre las cordilleras, por miedo a que llegara la cordada, en aquel entonces la policía, y les destruyeran su fábrica. De hecho, mi manina, mi abuela, me contó algunas historias donde las mujeres eran parte fundamental porque ellas les llevaban el lonche, se pudiera decir, para alimentarse a las personas que hacían el bacanora en la sierra. Imagínense, esta gente se iba y se internaba hasta semanas o meses en el monte para que pudieran seguir haciendo el bacanora, ya que era un sustento muy importante para la economía, como les había dicho anteriormente, ¿no? Tal vez ustedes se puedan preguntar por qué prohibieron el bacanora. Y una de esas causas era por cuestión de que al momento de consumir el bacanora o cualquier otro destilado, la gente pensaba que fomentaba la violencia, el desempleo, entre muchas otras cosas más. Y era tan penado que uno de los castigos era la pena de muerte. O sea, se pueden imaginar que esta gente, bueno, aquí en Sonora simplemente, primeramente lo elaboraban para sus tradiciones, para sus festejos. Después de eso se hizo una gran industria en donde pues mantenía literalmente la economía del estado. Y después de eso, al momento de prohibirlo, o sea, ya era una costumbre que se hacía de generación en generación, era algo que ayudaba bastante a la economía, y que llegaran a prohibirlo, o sea, a la madre, o sea, yo sinceramente no pudiera imaginar. Sin embargo, la gente no se quedó de brazos cruzados y lo siguió manteniendo por debajo del agua, como decimos aquí, en donde esta tradición se seguía elaborando por medio de generación en generación. En ocasiones me han preguntado que si el bacanora se echa a perder. Y yo les digo que es parecido a algunos de los vinos que entre más pasa el tiempo, mejore su sabor. Pero bueno, una vez que ya conocimos un poquito más sobre la historia del bacanora, quisiera que me comentaran qué fue lo que más les gustó o qué dudas les surgieron. Y como forma de agradecimiento, voy a rifar 2 botellas una vez que lleguen mis 250 suscriptores en mi canal de YouTube. Así que, si tú quieres ser el ganador de una botella de bacanora y una botella de Copay, que es café con bacanora, comenta, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.